¿Qué tal? Les dije la semana pasada que íbamos a empezar un ciclo de entrevistas, sumado, por supuesto, la entrevista a nuestros comentarios habituales de los sucesos dignos de ser comentados de la semana, por decirlo de algún modo. Y vamos a inaugurar este nuevo ciclo de nuestro podcast con una entrevista con la notable historiadora Carmen Maqueto. Una de las pocas cosas importantes que le ha ocurrido a la cultura en el Perú en los últimos años ha sido precisamente la consolidación de Carmen Maquehuel como intérprete de nuestra historia, historiadora, digamos, descifradora de los misterios de este país que resulta cada vez más inexplicable para nosotros periodistas. Justamente apelo a la cultura, a la historia y a la inteligencia de Carmen Maquehuel para hacerle la primera pregunta. Buenas noches, Carmen, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, César, muchísimas gracias por la invitación y por ser la primera invitada en este ciclo nuevo de tus entrevistas. Es un honor para mí. No, el honor es mío. Carmen, estaba pensando que uno de los momentos peores de la historia del Perú, y tú lo has visto muy bien y has tocado el tema en algunos de tus libros, fue justamente la posguerra de la guerra con Chile. Era un país deshecho y era un país, en mi opinión, corrígeme, muy parecido a este, dividido, desesperanzado, roto por dentro, que pagó carísimo esa desunión y esa incapacidad de construir una meta común. ¿Qué afinidades encuentras tú entre esa posguerra y esto que parece la posguerra vitalicia? Bueno, yo creo que es un proceso, ¿no? Es un proceso largo, ¿no? Siempre tratamos de enfocar la guerra del Pacífico, pero creo que la guerra del Pacífico es la expresión de una incapacidad, ¿no? De una incapacidad, de una parálisis estatal, de una sociabilidad que no se ha construido como mal que bien la construyen los chilenos, con ese sentido de Chile, ¿no? Como una suerte de abstracto. Acá pues se reparte el poder una serie de caudillos. Entonces es una larga historia, creo yo, que se puede remontar a los inicios de la República, y tenemos este libro con Gustavo Montoya, Patrias Andinas, Patrias Citadinas, en que mostramos justamente que esos primeros 10 años de formación, ¿no? Lo que llamamos el ADN del Estado peruano y de la sociabilidad republicana son realmente pues catastróficos, ¿no? Tenemos 6 golpes de Estado. Y por otro lado, esta lucha permanente por el botín, ¿no? Por el botín que es el Estado peruano, ¿no? Entonces yo creo que ahí empieza un poco la debacle, ¿no? Es bien interesante Mariano José de Arce, que es un personaje notable, bibliotecario, el primer bibliotecario del Perú, de la Biblioteca Nacional, está con Mariano Melgar en la Revolución de Arequipa, cuando le dan el golpe de Estado, cuando están escribiendo la primera Constitución, una cosa pues insólita, ¿no? Están escribiendo ahí, entran los militares, él dice la República es un simulacro, ¿no? Entonces, todo ese camino, que como tú dices, no solamente termina en la posguerra, termina en la humillación de la ocupación, ¿no? La ocupación que es, llegan los ejércitos chilenos, el ejército, y no hay nadie quien firme, quien dé la cara, ¿no? Se desaparece Piérola con toda su ficción. Entonces, digamos, es una sucesión de errores. Y como tú bien dices, a partir de ahí hemos ido de tumbo en tumbo sin haber encontrado el camino, ¿no? Estamos todavía en esta caída en el abismo, ¿no? Todo el mundo dice que estamos al pie del abismo, pero yo considero que es una caída, estamos cayendo. Y justamente por no haber podido construir estos parantes institucionales, por un lado, y una sociabilidad, una manera de relacionarnos. ¿Y por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Bueno, justamente porque se implanta un modelo, ¿no? Lo que Víctor Turner llama una raíz paradigmática, ¿no? Yo creo que ahí se instala esta idea. Hay que pensar también que fuimos pues el centro de un imperio, ¿no? Y entonces ahí hay una guerra transnacional.
Entonces, en el Perú se dan oleadas de pretendientes al Estado, ¿no? Desde los gran colombianos, los granaderos, los chitos, todos están peleándose por el Estado, ¿no? Entonces, después viene la anarquía, si tú recuerdas. Entonces, como yo siempre digo, no es un problema de física cuántica, por un lado. Bueno, Carmen, pero la pregunta es ¿por qué Chile sí pudo y nosotros no? Bueno, porque por una serie de razones, el Valle Central acotado, un Portales que tiene un liderazgo y que muestra digamos, un horizonte, a pesar de que lo asesinan, ¿no? Entonces también hay una violencia ahí larvada. Pero yo creo que, y aparte que en general con Bello se construye un sistema burocrático, hay una universidad que va votando profesionales, Bello tiene una noción de la estatidad, y lentamente se va construyendo, pues mal que bien, algo que puede enfrentar una guerra de esa magnitud, ¿no? En el caso nuestro fue, digamos, catastrófica la incapacidad, ¿no? Es una incapacidad y la estamos viviendo ahora. O sea, yo creo que estamos en la degradación total en este momento. Es curioso, ¿no? Porque, digamos, nuestros padres, fundadores, Bolívar, San Martín, Monteagudo a su manera drástica y a veces repulsiva, Rivagüero y Sánchez Boquete, ninguno de ellos creyó en la República. Es curioso, ¿no? Este tejido de inteligencias y de gestas que son parte, digamos, del nacimiento del Perú, permanecieron perfectamente incrédulas respecto del futuro de la República. O unos eran monárquicos o los otros eran simplemente escépticos. Que probablemente has omitido al que deberíamos darle el crédito total, ¿no? Que es Sánchez Carrión. Sí. A él se le omite incluso debería estar ahí en ese monumento frente al Congreso. O sea, Sánchez Carrión, primero que nada, pues y yo creo que acá hay un poco que volver a la historia, ¿no? La memoria cada vez se va diluyendo, tú mejor que nadie como lector lo ves, ¿no? Todos los días una noticia destruye la anterior. Pero cuando tú piensas en términos de los padres fundadores, ninguno de los que has mencionado son los carolinos. Yo creo que ahí en San Carlos, ahí es donde se concibe un gobierno republicano con el rector, ¿no? Entonces, que es de Chachapoyas, ¿no? Rodríguez de Mendoza. Entonces, ahí hay que volver a ese momento y su discípulo es Sánchez Carrión. Entonces, y si tú piensas en las dos cartas que manda Sánchez Carrión para la defensa de la República, son clarísimas. En una dice el balance de poderes. O sea, ahora que estamos pues totalmente, todo ha volado en 1000 pedazos, yo creo que el balance de poderes es lo que él como buen abogado va a defender. Y por otro lado, lo que yo siempre digo, la sociabilidad republicana, ¿no? Cómo conversamos entre peruanos sin matarnos, sin quemarnos, sin destruirnos, ¿no? Entonces yo creo que él lo identifica y sobre todo un hombre de provincia, un guamachuquino, ¿no? El que le hace la campaña a Bolívar, o sea, sin esa inteligencia que tiene él, funda la Universidad de Trujillo, la Corte Suprema en el norte, ahora que el norte está pues tierra de nadie, él, digamos, es la vanguardia de la República. Muere muy joven, hay también ese tema de que estas vidas son cortas, ¿no? Entonces yo creo que hay que darles crédito, porque no, por ejemplo, tú estás pensando en Rivagüero, pues Prubonena, ¿no? Todos negándola al final. Eso un poco es tu conclusión, que todos los que pelean por ella al final la niegan, pero yo creo que ahí queda esta luz, ¿no? Al que hay que volver, porque aparte que es un hombre que tiene esperanza, ¿no? En un futuro mejor para el Perú. Sí, pero al final la historia lo aparta. La historia no lo omite, sino lo aparta, ¿no? Lo convierte en un extra. Aquí los protagonistas son los que fracasan. Y al final el fracaso es nuestro gran protagonista. Exacto, porque también se ha creado una historiografía de ficciones, ¿no? Una historiografía de los oligarcas, o sea, ¿qué oligarca podía ser? Pues Sánchez Carrión, hijo de un minero quebrado, Rodríguez de Mendoza, ¿no? Claro, Rivagüero, pero también Rivagüero, los trabajos de Gustavo Montoya han traído a la vida a un Rivagüero que está negociando con los guerrilleros de la sierra, o sea, que tiene una agencia. El tema es Bolívar, y que llega, digamos, con una agenda que es transnacional, ¿no? Entonces también se cruza, es un cruce de caravanas el Perú.
¿no? En que cada uno viene, hay una frase que a mí me parece fascinante, ¿no? Cuando Santander le escribe a Bolívar y le dice no traiga a los ejércitos grancolombianos de vuelta, porque sembrarán la anarquía, ¿no? Éramos un depósito tóxico. Nosotros teníamos, digamos, el Perú tuvo que soportar a estos soldados desmovilizados. O sea, esa es la historia del Perú, ¿no? Que después se queda con todos, ¿no? Como una especie de detritus de la guerra, y ahí es donde vienen las guerras civiles y la anarquía de la década del 30. Entonces hay una situación, un contexto difícil al que también hay que volver, ¿no? Para poder entender, como dices tú, la magnitud de este problema que parece que no tiene solución. ¿Cómo definir esta etapa? Tuvimos la república aristocrática, hemos tenido la etapa de los caudillismos militares. ¿Y qué es esto? ¿Cómo lo definirías? La debacle, la república del horror, ¿no? Donde se tiran cuerpos en la calle y se queman, ¿no? Donde se desfiguran a las mujeres, donde se están matando a los niños para asustar a sus padres que están cuidando nuestros bosques en la Amazonía, donde todos los grupos de interés son ilegales y están haciendo su propio lobby. Estamos en la debacle, ¿no? En la debacle de un sistema. Y yo creo que hay que admitirlo, ¿no? Como un momento de horror, ¿no? Un momento en el que cada día hay un crimen peor que el anterior, ¿no? Ya son 2, 3, 4 crímenes. Creo que hoy día o de ayer una granada de guerra explotó en un vecindario, por suerte, dentro de una casa, ¿no? Estamos ya camino, pues, por eso te digo, es esta caída donde cada piso, los monstruos son peores que los anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia de esta degradación, porque no sé hacia dónde nos va a llevar. Parece que cada vez esto se va a degradar más, ¿no? Y es triste admitirlo, yo creo que como peruanos sufrimos esto, es doloroso, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que hay que admitir la magnitud del problema, ¿no? Es un problema estructural que no ha sido resuelto. Pero hay que decirlo también con frialdad, ¿no? Los países fracasan. Hemos fracasado. Exactamente. Mira lo que está pasando alrededor del mundo. Aquí en Estados Unidos de repente Trump sale elegido. Claro. Lo que está pasando en Europa, la guerra, Gaza, ¿no? Estamos en un momento de tránsito muy brutal, ¿no? Hay una suerte de deshumanización acelerada, brutalización. Pero los países que han logrado construir ciertas instituciones tienen como un sistema inmunológico que los protege. Nosotros no construimos nada. Y probablemente, pues, por eso el desastre que estamos viviendo, ¿no? Chile con todos los problemas que puede tener, acaba de inaugurar uno de los trenes, creo yo, el más veloz, y nosotros con los recursos todavía, pues, tenemos tramos, no podemos arreglar en la carretera central, o sea, incapacidad de gestión, de administración, y también una violencia desatada, ¿no? Que no tiene cuándo acabar. Siempre hablas de Sánchez Carrión y me parece muy bien que nos recuerdes que Sánchez Carrión lo intentó. Muy bien. Y también siempre hablas de Pardo, que es uno de tus, digamos, ídolos, legítimamente hablando, ¿no? Pero ninguno fue suficiente, ¿no? Y el fracaso de Pardo es el mayor, digamos, el más trascendente para el país. ¿Qué pasó con Pardo? Estrepitoso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre de esa categoría pudo? Bueno, porque está implosionando. Pues en este momento lo que está ocurriendo en el Perú es la implosión del Estado, ¿no? El Estado está implosionando. Entonces ya el Estado no cumple con las funciones básicas de seguridad, de salud, de educación. Está implosionando en 1000 pedazos, ¿no? La presidencia tira caramelos, o sea, ya, ¿qué más para mostrar, digamos, que estamos en un desgobierno absoluto? Bueno, yo creo que lo que ocurre en 1871-72 es muy parecido, ¿no? Está implosionando un modelo de Estado, que es el Estado que ha surgido de la guerra, ¿no? Cuando estos caudillos se han ido eliminando unos a otros y quedó Castilla, y le tocó el guano, y con eso hizo lo que pudo, ¿no? Un toma y daca, digamos, instaló el sistema prebendario, ¿no? Entonces, contra eso lucha no solamente Pardo, y no es mi ídolo, sino que creo que yo lo que creo que hay que reconocer de Pardo con todos los errores que cometió, la firma del tratado, la nacionalización, que nos lleva pues a otra catástrofe, ¿no? Sí, inconscientemente.
y tomando decisiones en momentos muy difíciles. Yo creo que lo que se rescata de ese grupo es el coraje de enfrentarse, ¿no?, con esta maquinaria. Era una maquinaria militar, ¿no? Era una maquinaria que se había reproducido por 50 años. Y acuérdate que lo que muestra, pues, como dices tú, ¿qué pasó? Bueno, asesinaron al presidente Balta, colgaron a su guardia pretoriana, al poco tiempo asesinan a Pardo. ¿Qué estaba pasando en el Perú? ¿No? Había caído este modelo estaba, pues, digamos, destruido, y lo que se intentó es crear algo alternativo. A mí lo que me gusta mucho es que no solamente es Pardo, son los liberales, ¿no? Están ahí José Simeón Tejeda, que es su jefe de campaña, y toman las ideas de este otro personaje que es notable y que hay que también recuperar, que es González Vigil, ¿no?, que escribe este libro extraordinario que se llama La importancia de las asociaciones, ¿no? Y muestra que ante una crisis de esa magnitud lo que tiene que activarse son sociedades civiles, ¿no? Y por eso que se llama Partido Civil, ¿no? Entonces yo creo que ¿qué pasó? Bueno, pues le tocó, más que iniciar un nuevo orden, era la gran oportunidad del Perú. De ser el sepulturero. Acuérdate que fue la crisis del 73, que fue como una especie de crash, ¿no? El Perú se declaró la bancarrota, ¿no? A mí lo que me gusta es el intento, ¿no? Estos intentos. ¿Te das cuenta que estas palabras que mencionas, son como repetitivas, ¿no? Como las del tiempo circular? Exacto. Que vivimos, ¿no? Exacto, absolutamente, totalmente de acuerdo contigo, eso ya lo he dicho más de una oportunidad, y es porque la historia la vamos destruyendo, ¿no? Es como una suerte de lobotomías constantes que vamos practicándonos, ¿no?, en nuestra memoria histórica. Entonces no hay experiencia, sí. No hay experiencia, no te acuerdas de que existieron, por ejemplo, Joaquín Capello es otro gran personaje. Es un país con Alzheimer, ¿no? Es un país amnésico y que vive evadiendo, ¿no? Es bien interesante, tú hablas de la Guerra del Pacífico, pues mientras que Chile, yo he escrito este libro, Guerreros Civilizadores, donde veo al comando actuando. O sea, veo a Sotomayor, veo a Santa María. Nicolás de Piero la decía que íbamos a ganar. Estaba totalmente confundido. No, era un canalla. No, pero aparte era digamos, existía en él una suerte de fantasía, ¿no? De estupidez, ¿no? Entonces no, y tiene miedo que le hagan golpe de Estado, que es el típico comportamiento en el liderazgo peruano, ¿no? Es conspiracional, ¿no? Entonces siempre hay conspiraciones y te quieren sacar del poder, ¿no? Mientras que los chilenos se crean su presidente en campaña, nosotros nos estamos peleando con los generales. Porque claro, en Chile hay elecciones en plena guerra. Absolutamente. Y hay presidente en campaña, que es la parte más interesante de ese modelo, ¿no? Y siempre es lo mismo, es la debilidad del Estado, la fragilidad de las instituciones, ¿no? Sí. La no nación, la incapacidad de crear un tema que nos pueda encantar a todos. Exacto. Un nosotros, ¿no? Un nosotros. Y la binarización de todo, ¿no? La binarización, o sea, no hay complejidad, ¿no? Son los buenos, los malos, ¿no? Y al final ahora nos damos cuenta que los buenos no eran tan buenos, los malos, o sea, que todos están, digamos, participando del mismo sistema prebendario que desde diferentes ángulos combatían. Hay una manera muy binaria, muy simple de ver una historia que es tan compleja como la nuestra, ¿no? Basadre dijo alguna vez que el Perú se escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en fogata. Madre mía, estamos ardiendo. Estamos ahí. Estamos ahí. Esto no es una frase, es una profecía. Exactamente. Ahora nos damos cuenta, ¿no? Hay islas que todavía conservan la memoria, la conciencia, la agencia, ¿no? No podemos tampoco decir que estamos absolutamente, digamos, en la nebulosa. O sea, yo creo que si tú te pones a pensar, hay cuántas asociaciones en la selva, mujeres cuidando los bosques, o sea,
¿cómo puede ser posible que existe esa resistencia civil en medio de este debacle? Eso es lo que emociona, ¿no? Y eso es lo que te ayuda a seguir cada cual desde su trinchera, dando la pelea. Claro, y digamos, tratando de alimentar la esperanza, es tan difícil justamente hacer eso en el Perú. Porque aquí el Estado y lo privado son parte del mismo problema. No es que haya un sector privado, digamos, rescatable. Es preventario también, y ha sido parasitario también, y está metido en la corrupción en gran escala. Y tampoco hay partidos, porque los partidos, Carmen, hacen el casting de la política. Los elencos importantes los crean los partidos, y no tenemos partidos, no hay partidos políticos. Entonces, en fin, dame un poco de esperanza, refútame. Lo que tenemos es una coalición de sobrevivientes, ¿no? Sí. Los sobrevivientes de la coima, de la prebenda, se vuelven amigos, pero son coaliciones como de papel, muy frágiles, ¿no? Hoy te ayudo, mañana no. ¿Qué te diría? Que a pesar de todo seguimos acá conversando tú y yo sobre el Perú. Que mientras que estamos conversando hay madres de familia que están preparándole, están pensando en el almuerzo de mañana, el colegio, que mandan a los chicos a la universidad, bueno, colegio ahora todavía, ¿no? Entonces como que se sigue apostando, ¿no? Hay algo que creo que tenemos que reconocer, ¿no? En el Perú la apuesta por la vida es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Los intelectuales tienen alguna responsabilidad en todo esto? Yo creo que ha habido pues una narrativa que nos ha llenado de desengaño, de pesimismo, ¿no? Como que nada, ¿no? El siglo a la deriva, ¿no? ¿Qué sería este siglo? Si el 19 fue a la deriva y todavía había un partido civil, esto sería pues recontraderiva, ¿no? Entonces esas frases efectistas, ¿no? En el que no te permiten recuperar los esfuerzos. Yo creo que han habido muchos esfuerzos. Que como tú bien dices, terminaron en fracaso, pero de esfuerzos al fin, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a esas historias. Estaba hablándote de Joaquín Capello, un tipo brillante, principios de siglo, está pensando en términos del Ministerio de Fomento, de la obra pública, el mismo Pardo, la Escuela de Administración, para que se vayan formando los burócratas. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces es como que todo es negro y eso no es verdad, ¿no? Entonces yo creo que también la mente colabora en crear estas imágenes. Bueno, pero si no es negro es gris, porque tú misma hablas de debacle. Si esto es una debacle, entonces la grisura nos domina, por lo menos. Claro, pero no es blanco y negro. Nuevamente vuelvo a lo no binario, ¿no? Hay una gama de grises y dentro de los grises tenemos que recuperar. O sea, hay que recuperar memoria y hay que recuperar agencia. Y probablemente la agencia en este momento, como tú bien dices, no está en los partidos, pero está en los barrios, en las municipalidades, en los pequeños lugares, espacios, donde puedes hacer algo a nivel pequeño. A mí me encanta, no sé si leíste este libro tan fantástico de Schumacher, Lo pequeño es hermoso, ¿no? Claro. Y el tema de recuperar estos espacios más bien... ¿Sabes qué era el libro preferido de Belaúnde Terry? Ah, no te creo, no sabía. Sí. Yo lo leí en la universidad y me pareció fascinante porque estamos volviendo un poco con toda esta crisis de la globalización. Se están volviendo, digamos, a estas historias locales, ¿no? A estas experiencias más pequeñas para poder enfrentar la recesión que se nos va a venir si estas guerras continúan. En los 30 años últimos, el Producto Bruto Interno en el Perú se multiplicó por 4. Hemos crecido, sí. Pero resulta que la economía informal siguió siendo 70%. Exacto. Lo cual demuestra que el modelo es para pocos. Ese es un problema estructural. Y lo que duele muchísimo, César, es el despilfarro de los recursos, ¿no? Cuando te pones a pensar cómo se roba, cómo se gasta en cosas absurdas, cómo los congresistas están premiándose con los bonos, mientras que hay lugares pues donde no hay no hay lo básico en una posta, hay escuelas que no tienen baño, ¿no? Todo el tema de cómo se malbaratea lo que tenemos, eso es lo que duele. Y yo creo que acá el tema de la ética pública, ¿no?
del servidor público. ¿Qué está pasando con los policías que los encuentran ya prácticamente en la calle asaltando? ¿Qué ha pasado, digamos, con el tema de la ética, ¿no? De la moral? Pero ¿no crees que algo que nos condena y que digamos, tiene que ver con el modelo? Hemos tenido, digamos, desde la colonia, explotamos piedras. Desde la colonia vendemos minerales. Desde la colonia y república. ¿No crees que ese modelo primario, extractivista, casi como que impone una ciudadanía de segunda y una educación menor? Porque, claro, ¿para qué calificar a la gente si no tienes industrias? Claro, lo que quiero decir es, el modelo no es revisable. Pero piensa tú lo que hace Allende con el cobre, ¿no? Se nacionaliza y ese dinero que entra del cobre es el que permite que la escuela pública tenga cierto nivel, sea competitiva. Ahora, digamos, están entrando también en crisis. O sea que hay ciertos recursos estratégicos. Tú piensas en la época después de la Revolución Mexicana, lo que pasa con el petróleo, le da al Estado una suerte de autonomía. Yo creo que es el tema de la administración de los recursos, porque tú puedes, digamos, hacer estas economías exportadoras, pero ponerte a tono con los tiempos, no malograr el ambiente, ¿me entiendes? Acá se siguen los patrones de los 30, de los 40, con ciertas excepciones, y se sigue, digamos, y lo que ve la población es que se llevan los recursos y a ellos no les queda absolutamente nada. En todo caso no es Allende, ¿no, Carmen? ¿Ah? En todo caso no es Allende, es la guerra. El cobre chileno está en Antofagasta, básicamente. Chuquicamata. No, pero a lo que yo voy, que todos, hasta sus enemigos, digamos, reconocen que esa fue una de las mejores obras que realizó. O sea, dejar una suerte de canon estatal que podía ir para la previsión, para la salud, la educación, ¿me entiendes? Entonces pueden criticar a Allende de todas las formas y podemos criticarlo, pero un poco utilizando tu argumento de que todas las economías extractivistas, exportadoras son negativas, todo depende de cómo las administres. Y yo creo que también nosotros pues tampoco administramos bien, porque hay mesas de trabajo, se reúnen, el mineraducto, igualito pasan los camiones, lanzan la tierra contra la población, ¿me entiendes? O sea, nada llega a concretarse y a beneficio de la mayoría de los peruanos, nada. O sea, todo queda trunco siempre, ¿no? Macera tenía esta frase que a mí no me gustaba, pero yo creo que en cierto sentido Macera tenía una gran lucidez, ¿no? El Perú es un país abortivo, decía Macera, ¿no? Entonces, un país donde no se llegan a concretar cosas que si se concretaran sería un viraje y un giro absoluto en lo que somos y en nuestro destino. Sí, Macera tuvo grandes frases y grandes posibilidades también, ¿no? Y grandes errores también, ¿no? Pero bueno. Es parte de la historia humana, es parte de la historia humana. Yo siempre he dicho en este programa que si el Perú puede, te despedaza. Si el Perú puede, te aniquila y te disuelve. Sí. Y eso pasó con Pablo. Y aparte hay esto que en cierto sentido tienes razón, no sé si recuerdas esta figura del palo encebado del siglo XIX, ¿no? Una suerte de rito espeluznante, ¿no? Que estás esperando que todos suban para ver cómo se cae. Claro, eso lo citaba mucho Luis Alberto Sánchez. Era su frase favorita, la del palo encebado, que es en realidad la institución de la envidia. Claro. Una de las instituciones más fuertes, si no la más fuerte que hay en el Perú. Sí, Víctor Andrés Belaúnde pues tiene un ensayo sobre la envidia, ¿no? En su colección, que dice que eso es lo que nos define. Yo creo que ahí y el tema conspirativo, ¿no? Desde principios de la República, la conspiración es nuestra manera de tumbarnos a los gobiernos. Nadie da la cara, nadie lo hace de manera partidaria, ¿no? Digamos con coraje, sino que todas son conspiraciones. Y estas conspiraciones, y allí en el libro con Gustavo Montoya lo decimos, ¿no?
es porque San Martín impone este modelo, ¿no? Que es el modelo del rumor, ¿no? Cuando él toma Lima, él no quiere sangre, él quiere una guerra, digamos, comunicacional, ¿no? Entonces crea una suerte de niebla de la guerra y a Lima se le asigna este papel que tiene hasta el momento. Todos los días hay una historia diferente, ¿no? Que viene el virrey, que se va el virrey, que llegan los... ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que nos quedó digamos, como legado. Mientras que en la guerrilla de la sierra, el legado era ir creando soberanía de los pueblos. Ese modelo no fue incorporado en nuestra tradición política. Sí, pues, de ahí viene el susurro taimado, tan típico nuestro. Exacto, el susurro a media voz. Carmen, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, ha sido realmente un gusto esta conversación. Buenas noches a tu audiencia.